Las cuádricas elípticas son superficies que se generan mediante directrices que se encuentran en planos perpendiculares entre sí. En el caso de los ejemplos que estamos observando, se encuentran en planos verticales y planos de perfil. Concretamente son 4: el elipsoide elíptico, el hiperboloide de 2 hojas elíptico, el hiperboloide de 1 hoja elíptico y el paraboloide elíptico. Si desactivamos el nivel de superficies que se está visualizando y vemos las correspondientes directrices, que se verán con mayor nitidez si lo tenemos en jaula de alambre, vemos que el elipsoide elíptico se genera mediante 2 elipses que están en planos perpendiculares. En consecuencia, si queremos a partir de estas directrices generar las correspondientes generatrices, nos bastaría ir cortando por planos horizontales paralelos entre sí. Así obtendríamos, por ejemplo, estas intersecciones con las directrices que nos dan los semiejes de elipses que nos permitirían tener una de las generatrices. En cuanto al trazado de estas superficies mediante CAD 3D, el procedimiento más sencillo de todos ellos correspondería al hiperboloide de una sola hoja. Como observamos en el hiperboloide de una sola hoja, estas 2 ramas de hipérbolas cortan el plano horizontal determinando pues una elipse. Si esta elipse se desplaza paralela a sí misma en planos, va generando cortes con las correspondientes directrices y escalándose simultáneamente. Es decir, en el trazado de esta superficie nosotros recurriríamos a la herramienta barrer superficies a lo largo de curvas, designaríamos las rutas pulsando la tecla de control en los procesos de selección con el botón izquierdo. Una vez que hubiéramos seleccionado las 4 rutas de apoyo de esta elipse, designaríamos el perfil que se va a desplazar apoyándose y escalándose y tendríamos la correspondiente superficie que, para visualizarla, como estaba en malla alámbrica, tendríamos que pasar a un sistema de visualización por sombras. Como vemos, en este caso es bastante sencillo, no así en el caso, por ejemplo, del paraboloide o el hiperboloide, porque en el caso del hiperboloide de 2 hojas, ¿qué ocurre con las directrices? Las directrices, como se está observando en la parte superior, se cortan en un punto. Entonces, si elegimos estas directrices como rutas, la elipse en su proceso de desplazamiento llegaría a un punto que sería una elipse en que sus semiejes tendrían longitud 0. Una elipse de longitud 0 en semiejes no puede trazarla el programa de CAD, es algo absurdo para él, y entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer, como se observa en la parte inferior, una operación de recorte de estas curvas, de manera que se interrumpieran, como se puede observar aquí, y al interrumpirse hay una última posición que correspondería a la posición de la última elipse en el proceso de desplazamiento en esta ruta. También es singular el que, si nosotros, aquí en este caso ya está resuelto el problema, de manera que si nosotros cogemos la misma herramienta que empleamos anteriormente, seleccionamos las rutas, estamos observando que los vectores de desplazamiento de esas rutas son todos coincidentes en dirección. Sin embargo, no es lo que va a ocurrir cuando realicemos la operación de recorte. Veríamos que al deseleccionar la curva que queda del recorte, una lleva un sentido y la otra lleva el sentido opuesto. Habría que eliminar una de ellas y copiarla mediante una operación de simetría para que se produjese lo que estamos observando. Eso habría que hacerlo también con otra de estas curvas en la que se ha realizado el corte. Una vez seleccionadas las rutas, seleccionaríamos el perfil que se desplaza y se crearía la superficie. En el caso de la hipérbola de 2 hojas, la otra superficie no sería preciso realizarla mediante una operación
de recorte de las directrices anteriores, sino que como es simétrica nos bastaría entonces coger la operación de simetría, seleccionar la superficie y seleccionar el punto de posición de un eje horizontal de simetría, con lo cual se nos reproduciría la parábola en la parte superior y tendríamos las dos hojas. En el caso del paraboloide hay que realizar exactamente la misma operación. También son dos curvas que se cortan en un punto y tendríamos que recortar esas curvas directrices al objeto de quedarnos con las rutas tal como se está viendo aquí. También aquí al recortar cambiará el sentido de una de las rutas, de dos de las rutas que habrá que eliminar y reproducir por simetría. Y por lo tanto, en este caso, si queremos realizar el trazado del paraboloide elíptico, seleccionaríamos la ruta, que son estas cuatro, finalmente el perfil que se desplaza y se crearía la superficie. La única superficie que no se puede generar mediante desplazamiento entre rutas sería la superficie del elipsoide. El elipsoide elíptico. Vamos a resaltar las directrices y vamos a anular la superficie. Vamos a pasar a la malla alámbrica y tendríamos estas directrices. Bien, en este caso lo más cómodo sería utilizar una de las herramientas que hay de trazado. Podemos observar que en las respectivas superficies genéricas que tenemos dentro de la herramienta de superficies no aparece ni la superficie de la esfera ni aparece la superficie del elipsoide. Sin embargo, en las de superficie, en las de sólidos, sí aparece el elipsoide. En consecuencia, realizaríamos el trazado del elipsoide marcando los ejes mediante estos tres puntos. Vamos a pasar al sistema de visualización de suavizado por sombras y vamos a eliminar para repetir el proceso para que se comprenda qué es lo que se ha hecho. Es decir, el trazado del elipsoide consistiría en determinar previamente el centro, uno de los ejes, el otro eje y finalmente la longitud del otro semieje. De esta forma se construye el elipsoide. Si lo que queremos tener es una superficie, lo que haríamos es, a partir de este sólido, es sacar la superficie correspondiente. Para ello orientaríamos en sentido, por ejemplo, de la planta y emplearíamos una herramienta que disponemos dentro del 3D, que sería extraer caras bordes. Así, si seleccionamos extraer cara borde, que se ha empleado para poliedros, podríamos elegir un color para distinguir realmente la cara extraída. Marcaríamos una de las caras y se generaría la correspondiente superficie que corresponde a la cara de la elipse. Igualaríamos con la parte simétrica y vamos a observar que realmente, si nosotros desplazamos esta cara, que es de color azul, que sería una cara hueca, tal y como se puede observar si giramos ahora. Es decir, hemos generado una superficie a través del elipsoide. En consecuencia, si queremos tener la superficie correspondiente, desplazaríamos la otra cara cogiendo este punto de simetría y le haríamos coincidir con la otra cara. Realizado esto, tenemos las dos superficies. Estas dos superficies, aparentemente tendríamos las dos superficies, pero han quedado en distintos planos.
Bien, pues consistiría en realizar el desplazamiento de nuevo. Se ha designado una superficie que no es la que nos convendría. Cogeríamos la planta correspondiente, o bien podemos esta superficie reproducirla por simetría, también se podría realizar. Es decir, si nosotros cogemos la herramienta de simetría, marcamos la superficie y elegimos una simetría vertical, al dar solamente un punto quedaría la superficie realizada. Bien, debería de haberse realizado. Vamos a repetir el proceso, que sería simetría. Habría que elegir el plano de la QDRAP. Y ahora en este caso habría que orientar el QDRAP de esta forma. Ahora sí. Bien, al tener estas dos superficies, para ser una única superficie, ¿qué tendríamos que realizar? Tendríamos que realizar una operación de grapado. Si grapamos estas superficies, se crearía una única superficie y entonces tendríamos la superficie para poder trabajar con ese elipsoide. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, tener una cúpula, ¿qué tendríamos que hacer? Esta superficie grapada, cortarla. Es decir, podríamos generar un plano con la herramienta de rectángulo rotado, como podría ser este, que si lo desplazamos convenientemente, podríamos recortar la superficie y entonces disponer de una superficie como la cúpula que deseamos. Cogeríamos la herramienta de recortar superficies, seleccionaríamos la parte superior, que es lo que queremos quedarnos tras el recorte, y marcaríamos la superficie cortante. De esta forma dispondríamos de una cúpula de forma de semi-elipsoide elíptico, como se puede observar.